Para ser la esposa perfecta de Julián, me convertí en una exhibición sin alma. Exigí la perfección en la cocción del filete, el tiempo de reposo del vino, incluso en los hilos del dobladillo de mi falda. Pero la cena de aniversario que preparé con tanto esmero se convirtió en un festín para que él agasajara a su primer amor. Señaló el hilo suelto de mi falda y escupió con frialdad: tus imperfecciones me repugnan. Pensé que era la humillación máxima, hasta que me quedé fuera de la puerta del estudio con una sopa calmante en la mano y escuché su llamada con su primer amor: pronto, cariño. En cuanto la familia Carter pague esa deuda incobrable el mes que viene, la obligaré a irse. Solo una niñera de lujo. Resulta que estos 3 años de matrimonio perfecto no fueron más que una transacción con un precio. Soy el objeto usado para saldar la deuda. El día que se salde la deuda será el día en que me descarten. Este es el 3er año desde que me casé con Julián. Nuestro aniversario de bodas. A las 8 de la noche la villa está iluminada. Esta es la petición de Julián. Me quedo de pie junto a la mesa del comedor, como un soldado esperando la inspección. La distancia entre los cubiertos es de 3,5 centímetros. Las velas son sus favoritas, de cedro y té blanco. El vino tinto lleva 2 horas respirando, hasta la segunda. El plato principal es un filete a la plancha al estilo francés, poco hecho. Practiqué cientos de veces hasta que la textura de la superficie del corte alcanzó lo que él llamó la perfección. Llevo el vestido de diseñador que me recomendó con el maquillaje que considera elegante. No soy una persona, sino una obra de arte. Una exhibición perfecta. Estoy esperando a mi amo. A las 9 en punto, regresó. No estaba solo. A su lado estaba Vivian. Julián se quitó el abrigo y me miró fijamente. No miró la mesa del comedor ni una sola vez. Frunció el ceño, señalando el dobladillo de mi vestido. Selina, tienes un hilo suelto en el vestido. Tu imperfección me repugna. Habló con claridad. Pero yo ya estaba entumecido. He escuchado esto demasiadas veces en los últimos 3 años. Después de decir eso, se dio la vuelta y personalmente le acercó la silla a Vivian a la cabecera de la mesa. Ese asiento estaba originalmente destinado para mí. Vivian sonrió dulcemente, el orgullo en sus ojos era imposible de ocultar. Vivian, tu cena se ve muy suntuosa. Tomó el cuchillo y el tenedor cortando el filete que le había preparado a Julián. Julián se sentó a su lado con una ternura que nunca antes había visto en su mirada. Si te gusta, come más. La cena de aniversario que preparé con tanto esmero se había convertido en un capricho que le ofreció a su primer amor. Me quedé de pie mientras ellos estaban sentados. Era como ver una obra muda que no tenía nada que ver conmigo. Después de esperar, solo me quedó el entumecimiento. La crisis de relaciones públicas en Bennett Group estalló a altas horas de la noche. Un socio clave amenazó con retirar su inversión. Escuché a Julián criticar duramente algunos artículos del estudio. El ruido del cristal roto fue agudo y chirriante. Unos minutos después, sonó mi línea directa. Era Julián. Ven a mi oficina. Su tono apenas contenía su furia. Empujé la puerta de la oficina del ático. Un grupo de ejecutivos parecía impotente. Julián estaba sentado detrás del escritorio con el rostro sombrío. Me vio y me lanzó un documento. Ocúpate de esto. Era una orden. Tomé el archivo y lo revisé rápidamente. Había leído el informe y conocía al jefe del socio. Durante los últimos 3 años, para mantener el círculo social de Julián, había memorizado la personalidad y las preferencias de cada figura clave. Julián se burlaba de tomar notas. Él creía que era trabajo de la niñera. Tomé el teléfono e hice 3 llamadas. La primera fue a la esposa del socio. El segundo al asistente de ese jefe. El tercero directamente al propio jefe. No mencioné retirar la inversión, solo que habíamos encontrado al cerebro detrás de la opinión pública, alguien conectado con su competidor. Hubo un largo silencio al otro lado. Antes de colgar, dijo: gracias, señorita Selena. Me di la vuelta y volví a dejar el teléfono sobre el escritorio. No retirará la inversión. Rastré en la fuente hasta Enca. Después de mi intervención, la oficina quedó en silencio.
Los ejecutivos me miraron con expresión complicada. Julián recogió el informe sin mostrar ninguna aprobación en su rostro. Simplemente asintió. No fue un desperdicio total de la educación de la familia Carter. Esa sola frase borró todas mis habilidades. El mérito fue de la familia Carter, no mío. Bajé la mirada. Humillación, renuencia. Y un rastro de resentimiento que estaba a punto de volverse incontrolable. Le busqué la crisis de la empresa. Sin embargo, para él, yo solo era una niñera de clase alta y de buena familia. Era tarde en la noche. Llevé la sopa calmante y me dirigí al estudio. Era una regla que Julian había impuesto. Estaba a punto de tocar cuando noté que la puerta no estaba bien cerrada, dejando una rendija. Dentro oí la voz de Julian, hablando por vídeo con Vivian. Se oía la voz coqueta de Vivian. Vivian, ¿cuánto tiempo más va a quedarse Selena en tu casa? Solo ver su cara me molesta. La mano que sostenía la bandeja se tensó de repente. La sopa del tazón se tambaleó. Oí a Julián soltar una suave risa, una risa que nunca antes había oído, llena de cariño. Pronto, cariño. En cuanto la familia Carter pague esa deuda incobrable el mes que viene, la echaré. Solo una niñera de lujo. Solo la tuve unos días más porque sus camisas estaban bien planchadas. Una niñera de lujo. Que la echen. Cada palabra era como un hierro candente que me quemaba el corazón. Vivian rió. Sí, una belleza de madera como ella no se compara conmigo. Mi mundo se derrumbó. Así que estos 3 años de matrimonio fueron una transacción con un precio claro. Yo fui el objeto usado para saldar una deuda. Una vez pagada la deuda, el objeto debía desecharse. Me quedé fuera de la puerta, con la sopa en la mano, helado de frío. Pensé que me volvería loco. Pero no lo hice. Simplemente estaba tranquilo. Totalmente tranquilo. Algo dentro de mí había muerto por completo. Bajo el silencio sepulcral, crecía un odio furioso. Y un nuevo plan de venganza. Desde ese día, no cambié nada. Seguí siendo la obediente y perfecta señora Bennet. Por la mañana temprano, le anudé la corbata y le alisé la última arruga. Ten cuidado en la carretera. Gruñó en respuesta y se dio la vuelta para irse. Durante el día, seguía haciendo el papel de su esposa. Tomando té y arreglando flores con las esposas de los otros presidentes. Solo que esta vez, ya no era solo su esposa. Cuando mencionaban sus problemas de negocios, les ofrecía algunas sugerencias con naturalidad. La forma en que me miraban cambió gradualmente. De verme como un simple jarrón, empezaron a verme como Selena, alguien con quien realmente podían hablar. Empecé a intercambiar información personal de contacto con ellos. Por la noche, después de que Julián se acostara, me senté en el estudio y abrí mi computadora. Reorganicé toda la información de mis socios comerciales que había recopilado con tanto esmero durante los últimos 3 años, sus números de teléfono privados, sus preferencias de colaboración, sus hábitos de toma de decisiones. Y el mapa de la red interna de recursos del grupo Bennet que conocía. Lo recopilé todo en un archivo cifrado y lo subí a un servicio en la nube completamente desconectado de la familia Bennet. Cuando terminé todo esto, amanecía. Miré el pequeño icono en la pantalla y sonreí levemente. Era la emoción secreta de un cazador al ver a su presa caer en una trampa. La calma antes de la tormenta siempre es especialmente silenciosa. Y fui yo quien personalmente armó esta tormenta. La última deuda de la familia Carter ya está saldada. La noticia vino del asistente de Julian. Ese día me levanté temprano. Fue la última vez que le preparé el desayuno a Julián. Como siempre se mostró exigente con los 37 platos que había sobre la mesa. También le planché ropa para una semana. Actualicé todos los programas de la casa inteligente. Después de terminar todo esto me sentí como un mayordomo a punto de marcharme. Cuando Julián bajó, yo estaba poniendo el último plato en la mesa. Se sentó como siempre, dispuesto a criticar el punto de cocción de sus huevos. En ese momento puse un documento junto a su tapa de café. Levantó la vista y me miró fijamente. ¿Qué es esto? Un acuerdo de divorcio, dije con calma. Ya lo firmé.
Por primera vez, la expresión de Julián se agrietó. La eterna frialdad de su rostro se congeló al instante. Fue una sorpresa e incredulidad. Lo miré y hablé despacio: Julián, la deuda está saldada. Como quieras. Me voy. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Solo llevaba un vestido blanco. La única prenda que me pertenecía cuando entré en esta jaula hace 3 años. No me llevé nada de la familia Bennet. Ni una palabra. Detrás de mí se oyó el ruido de una silla al ser derribada. Selena. Detente ahí mismo. Por primera vez, la voz de Julián estaba cargada de desesperación. No me detuve. Abrí la puerta de golpe y entró la luz del sol. Tan cálida. Con su mirada atónita y sorprendida fija en mí, salí sin mirar atrás. Sin dudarlo. En cuanto crucé el umbral, sentí libertad. Y renacimiento. El primer día de mi partida. Me enteré de que la vida de Julián se había vuelto un caos. No encontraba los calcetines que quería ponerse. No conseguía preparar el café a la perfección. Todo el personal de la casa estaba nervioso. Esos eran los pequeños detalles que yo solía encargarme de él. Ahora se habían convertido en los problemas de su vida. Al día siguiente de mi partida, comenzó el caos en los negocios. Un cliente europeo canceló una reunión. El motivo fue que no se pudo contactar con la persona de contacto, la señora Selena. Al tercer día de mi partida. Un acuerdo de fusión que estaba decidido a ganar fracasó. El director ejecutivo de la otra parte solicitó específicamente hablar con la señora Selena, quien realmente puede tomar decisiones. Dijo que yo había finalizado el marco de cooperación y que solo confiaba en mí. Fue entonces cuando Julián se dio cuenta de la gravedad del problema. Le pidió a su asistente que recuperara mis registros de horarios de los últimos 3 años. Los resultados lo aterrorizaron. La red de contactos que él creía mantenida por la marca Bennet Group, cuyo verdadero núcleo era yo. Esas tardes de té y cenas benéficas que menospreciaba eran, en realidad, una red invisible. Él había construido los cimientos del imperio empresarial del que se enorgullecía. Pero el cemento que unía todos los ladrillos era yo. Ahora, me he ido. Me llevo conmigo todas las fórmulas del cemento. Sus conexiones sociales. Su negocio. Su vida. Paralizado de la noche a la mañana. Lo oí de un amigo en una cafetería. Revolví el café frente a mí, sin expresión alguna. ¿Satisfactorio? Claro. Pero esto fue solo la primera chispa. Ese hombre arrogante pagó el primer precio por su orgullo. Y el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Julián estaba furioso. La primera solución que se le ocurrió fue que Vivian me reemplazara. A sus ojos, Vivian era elegante y perfecta. Manejar asuntos sociales debería ser más que suficiente para ella. Así que la puso en primer plano. Se celebró una reunión para complacer a los clientes en un restaurante de lujo. Vivian apareció como anfitriona, vestida con el último modelo de Chanel. Sin embargo, el desastre se desató rápidamente. Llamó al señor Lee por el nombre equivocado y se enfrascó en una larga conversación sobre golf, sin saber que el señor Lee despreciaba este deporte. Su discurso fue hueco, aparte de artículos de lujo y chismes, no podía ofrecer nada de valor. La expresión del veterano de los negocios pasó gradualmente de la cortesía al desdén. La gota que colmó el vaso en la cena fue un plato. Para demostrar su consideración, Vivian atendió personalmente al cliente europeo más importante. Con entusiasmo, le ofreció un plato adornado con cacahuetes. Lo que no sabía era que esta clienta tenía una alergia grave a los frutos secos. El banquete se convirtió en un caos en el acto. Por primera vez, Julian vio pánico y confusión en el rostro de Vivian. También fue la primera vez que dudó de su primer amor perfecto. Empezó a comprender con irritación que la belleza de Vivian era como la de un maniquí en un escaparate, exquisita, pero sin alma. Aparte de satisfacer su vanidad estética, no servía para nada. Esta constatación fue como una espina clavada en el corazón de Julian, haciéndole preguntarse si su persistencia durante los últimos 3 años había sido una broma. Mientras tanto, la imagen de Selena, a quien había desechado como basura, se hacía cada vez más clara.
Solo entonces recordó que Selena nunca cometía errores tan descuidados. Incluso recordó que la esposa del cliente prefería agua de limón sin azúcar después de las comidas. La comparación es la espada más afilada que destroza las ilusiones. Cuando Julián me buscaba, yo estaba en un foro empresarial de primer nivel. No como espectador, sino como invitado especial. Mi identidad era la del fundador de Evening Star Capital. Evening Star es el nombre de mi madre. Cuando subí al escenario con un traje blanco, el público se emocionó. Muchos me reconocieron. La esposa silenciosa y sombría de Julián. Pero hoy no fui cómplice de nadie. Simplemente fui yo misma, Selena. El tema de mi discurso fue sobre las tendencias de inversión en la industria de las nuevas energías. No usé un guión. Tenía todos los datos y casos en mente. Hablé con seguridad, con un análisis preciso y una lógica clara. El público fue enmudeciendo poco a poco. Esas miradas de duda se transformaron poco a poco en sorpresa y admiración. Al terminar el discurso, los aplausos atronaron la sala. Me paré bajo el foco e hice una ligera reverencia. Vi muchas caras conocidas entre el público. Aquellos antiguos clientes del grupo Bennett eran ahora mis posibles inversores. Caleb, el organizador del foro, subió al escenario. Era el heredero del grupo Collins, el rival más fuerte de Julian. Se acercó a mí y tomó el micrófono. El discurso de la señorita Selena fue el análisis más profundo que he escuchado. Me sonrió con una admiración inconfundible en sus ojos. Es un honor para mí que Evening Star Capital sea el socio principal de nuestro foro. Delante de todos, me extendió la mano. Se la estreché. Los flashes se encendieron todos a la vez. Sabía que mañana, todo el mundo empresarial lo sabría. La exesposa de Julian, Selena, había regresado con su propio capital. Y estaba frente a Julian. Esta fue mi declaración de guerra. El foro terminó y yo acababa de llegar al estacionamiento. Un Bentley negro me bloqueaba el paso. La puerta del coche se abrió y Julián salió. Parecía algo demacrado con una barba incipiente en la barbilla. Su traje también estaba un poco arrugado. Esto habría sido imposible antes. Dio unos pasos hacia mí, su presencia me oprimió. ¿Por qué hiciste esto? Su voz era ronca, con una acusación incontrolable. Era la primera vez que me hablaba en ese tono. Lo miré con expresión fría. Julián, no lo entiendo. Mis contactos, mi empresa, mi discurso. Casi gruñó. Todo eso te lo di yo. ¿Qué derecho tienes a quitármelos? Finalmente no pude contenerme y solté una risa fría. Julián, ya estamos divorciados. Mis contactos se ganaron copa a copa. Mis habilidades las aprendí hasta tarde por mi cuenta. Son cosas mías de Selena. No tienen nada que ver contigo, Julian. Mis palabras fueron como cuchillos clavándose en su corazón. Su rostro palideció al instante. Parecía querer decir algo, movió los labios, pero no emitió ningún sonido. En ese momento un Maserati blanco se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, dejando ver a Caleb. Miró el rostro hosco de Julian, luego sonrió y me habló. Señorita Selena, suba. La llevo. Asentí, abrí la puerta del coche y subí. El coche arrancó y pasó junto a Julián. Por el retrovisor, lo vi aún de pie, rígido, en el mismo sitio. Como una estatua abandonada. La voz de Caleb sonó dentro del coche. Parece que la dignidad de Julián ha desaparecido. Molestar a una mujer soltera no es muy caballeroso. No dije nada, solo observé cómo el paisaje nocturno se alejaba rápidamente por la ventana. Era la primera vez que tenía la ventaja absoluta en un enfrentamiento con Julián. Realmente satisfactorio. Julián empezó a aplastarme sin piedad. Usó su capital para atacar todos los proyectos que me interesaban. Justo cuando había llegado a un acuerdo, se abalanzó sobre mí con una oferta triple. Incluso fichó a 2 analistas de mi equipo con sueldos altos. Todo el mundo empresarial se ríe de mí. Todos creen que Evening Star Capital no es rival para Bennett Group. Mi equipo está en pánico. Solo yo mantengo la calma. Porque nadie entiende a Julian mejor que yo.
Conozco cada trampa en su patrón de toma de decisiones. Es arrogante, orgulloso y está obsesionado con la perfección. Mientras el modelo de datos de un proyecto parezca impecable, caerá en la tentación. Así que les tendí una trampa. Hice que el equipo lanzara varios proyectos a propósito. Cada propuesta estaba elaborada a la perfección. Perspectivas prometedoras, resultados asombrosos. Pero en realidad, puse obstáculos en cada proyecto. Podrían ser disputas de patentes o cuellos de botella técnicos. Oculté estos problemas con astucia. Sabía que Julián intervendría sin dudarlo. Efectivamente. En menos de una semana, empleó medidas contundentes para arrebatarme los 3 proyectos que tenía en la mira. Para ello, incluso recurrió a las reservas del grupo. Vi cómo caía en la trampa que le había tendido, y se me heló el corazón. Al mismo tiempo envié a un detective privado a investigar a Vivian. Iba a destruir, pieza por pieza, todo aquello de lo que se enorgullecía. Su perspicacia empresarial más preciada. Y su amor más preciado y perfecto. La familia Bennett ofreció un gran banquete. Nominalmente era para celebrar el 10º aniversario del grupo Bennett. En realidad, fue un intento desesperado de Julian por salvar las apariencias. En el banquete Vivian permaneció a su lado como anfitriona. Lucía un vestido rojo intenso, disfrutando de las miradas. Probablemente creía que estaba a un paso de convertirse en la señora Bennett. A mitad del banquete, la enorme pantalla en el centro del salón se iluminó de repente. El vídeo promocional que se reproducía en bucle cambió de escena. Aparecieron las fotos de Vivian. Eran fotos suyas antes de la cirugía plástica, puente nasal plano, párpados simples. Su foto de graduación de una universidad mediocre. Fotos íntimas con varios empresarios adinerados. Y registros de chat que revelaban sus antecedentes familiares inventados y el dinero que gastó contratando a personas que se hacían pasar por sus padres. Finalmente había un vídeo. En el vídeo, hace 3 años, estaba en un café con un hombre. Este le entregó los datos de Julian. Este es Julian, una estrella en ascenso en la ciudad, un germófobo que ama la perfección, cuyo primer amor fue una pianista. Vivian tomó la foto sonriendo con determinación. Ahora sé exactamente qué hacer. Resultó que incluso su supuesto primer encuentro fue una mentira. Todo el salón de banquete se sumió en un silencio repentino. Todas las miradas estaban fijas en el rostro pálido de Vivian. La copa de vino que sostenía en la mano cayó al suelo, haciéndose añicos. No, no es verdad, balbuceó, temblando por completo. Julian estaba a su lado con una expresión aún más sombría que la de ella. Observaba la evidencia en la pantalla, rígido como una piedra. El amor perfecto del que estaba tan orgulloso. El primer amor puro que me había despreciado durante 3 años, pero que juró proteger. Resultó de principio a fin, que todo era una gran mentira. Una broma colosal. Un golpe devastador a sus valores. Lo transmití todo en vivo por los medios que había comprado. Vivian, deshonrada y arruinada. Y Julian, convertido en el hazmerreír de toda la ciudad. Tras descubrirse la estafa de Vivian, Julian se derrumbó. Las pérdidas masivas de los 3 proyectos que había creado también estallaron en ese momento. El precio de las acciones de Bennett Group se desplomó. Problemas internos y amenazas externas. El otrora invencible magnate empresarial parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Empezó a llamarme y a enviarme mensajes. No contesté ni respondí. Me esperaba abajo en mi apartamento. Esa noche llovía a cántaros. Acababa de terminar de hablar de una colaboración con Caleb y regresé al apartamento. Lo vi parado, solo, bajo la lluvia. Su traje caro estaba empapado, adherido a su cuerpo en un revoltijo desaliñado. Su cabello mojado le cubría los ojos inyectados en sangre. Ya no era el altivo Julián. Parecía perdido y destrozado. Al ver mi coche, corrió de inmediato y bloqueó el paso. Caleb frenó a fondo, frunciendo el ceño. Miré sin expresión la cara que había al otro lado de la ventana. Golpeó la ventanilla de mi coche, con la voz entrecortada y apagada por la lluvia. Selena, baja, hablemos. Selena, me equivoqué, por favor, baja a verme. Por favor.
Era la primera vez que le oía decir esas palabras, qué irónico. No me moví. Caleb tampoco. Él simplemente se quedó allí obstinadamente bajo la lluvia, suplicando una y otra vez. A través del ventanal del vestíbulo del apartamento, observé en silencio. Observé al hombre que una vez me pisoteó, ahora humillado como el polvo. Su dolor, su arrepentimiento, su desgracia. Lo vi todo. Entonces corrí las cortinas. Ya no me importaba si su mundo era soleado o lluvioso. Su sufrimiento ya no me preocupaba. Algunas heridas, una vez infligidas, nunca sanan. Julián y yo nos cruzamos en un proyecto que marcará un siglo. Este proyecto trata sobre el diseño del transporte inteligente en las ciudades del futuro. Quien gane, dominará el futuro. Evening Star Capital necesita este proyecto para consolidar su posición en la industria. El grupo Bennett lo necesita aún más para recuperarse del abismo. Este es nuestro último campo de batalla. Y nuestro enfrentamiento final. Sé que Julián se ha vuelto loco. Para recuperarme, o mejor dicho, para recuperar el control sobre mí, está dispuesto a cualquier cosa. Incluyendo la destrucción de mi empresa. En la reunión de licitación, el ambiente era tenso hasta el punto de estancarse. Julián y yo estábamos sentados en extremos opuestos de una mesa larga, mirándonos fijamente desde lejos. Sus ojos eran tan complejos que no podía descifrarlos. Había dolor, arrepentimiento, lucha y una especie de obsesión desquiciada. La puja se repitió ronda tras ronda. Las cotizaciones de nuestras dos empresas siempre estaban empatadas. Todos podían ver que esto ya no era una simple competencia comercial. Era un duelo entre dos personas, una apuesta arriesgada. La ronda final, una puja secreta. El momento de decidir el resultado. Vi a Julián escribir un número en la hoja de puja. Entonces levantó la vista y me dirigió una mirada profunda y penetrante. Su mirada decía, si no regresas, ambos seremos destruidos. Comprendí lo que quería decir. Estaba dispuesto a pujar maliciosamente por un precio absurdamente bajo. Este precio arruinaría por completo nuestras empresas. Preferiría vernos morir a ambos antes que verme triunfar. Lo miré y de repente sentí una punzada de tristeza. Entonces bajé la cabeza y anoté mi número en la hoja de puja. No me eché atrás. Lo miré con los ojos encendidos de ambición por mi carrera. Era una luz que él nunca había visto a mi lado. Le dije con la mirada, puedes destruir mi empresa, pero no puedes destruirme a mí. Mi verdadero yo es algo que nunca podrás controlar. El presentador empezó a anunciar los resultados finales de la licitación. Todos tenían el corazón en un puño. Vi la mano de Julián bajo la mesa, apretada en un puño. Cuando el anfitrión leyó la oferta del grupo Bennett, la sala estalló de sorpresa. No era un precio bajísimo que desanimaría a todos. En cambio era un precio normal, solo un 0,1% más alto que el mío. Esto significaba que había perdido. Se había rendido voluntariamente. Él perdió el proyecto y personalmente puso fin a su leyenda invicta como rey de los negocios. Yo gané. Gané el proyecto y logré la victoria definitiva como mujer independiente. En el momento en que anunciaron los resultados, no me sentí eufórico. Simplemente dejé escapar un largo suspiro de alivio. Miré a Julián. Él también me miraba. Me observaba en el escenario, recibiendo felicitaciones, brillando intensamente. En sus ojos había una mezcla de dolor, arrepentimiento y un atisbo de bendición. Parecía que por fin lo había entendido. Destruirme no le traería nada. Permitirme triunfar podría ser la única redención que pudiera ofrecerse. Se levantó, no saludó a nadie y abandonó el lugar en silencio. Esa silueta era desolada, solitaria. Una era había terminado. Y mi era apenas comenzaba. Varios años después, Evening Star Capital salió a bolsa con éxito. En la ceremonia del toque de campana, fui el centro de atención. A mi lado estaban Caleb y el equipo que había luchado con nosotros. Vestía un traje rojo deslumbrante, lleno de vigor y confianza. Levanté el pequeño martillo y golpeé el gong con fuerza. Don, el sonido resonante anunció el nacimiento de una nueva reina empresarial. Bajo el escenario, estalló una ovación atronadora.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una tranquila sala de psicoterapia, se proyectaba en la televisión la gran ceremonia de repique de campanas. Mi imagen en la pantalla era segura, fuerte y radiante. Julián estaba sentado en el sofá, observando la pantalla con calma. Estaba más delgado que hacía unos años, pero la dureza de sus cejas se había suavizado considerablemente. Al ver esto, el psicólogo que tenía frente a él le preguntó: ¿Cómo te sientes ahora? Julián guardó silencio un buen rato. Habló despacio, con voz serena. Pasé media vida construyendo lo que creía un mundo perfecto. Solo para darme cuenta al final, de que la parte más imperfecta de ese mundo era yo mismo. Finalmente empezó a confrontar su obsesión por la limpieza y sus compulsiones. Empezó a aceptar este mundo imperfecto. Pero sabía que había perdido para siempre a la única persona que una vez quiso crear la perfección para él. Él y Caleb finalmente se hicieron amigos. En los negocios seguían siendo rivales. En privado, de vez en cuando compartían una copa. Caleb una vez le preguntó: ¿Te arrepientes? Él simplemente sonrió y terminó su copa. ¿Arrepentimiento? Era más que arrepentimiento. Era un dolor que le desgarraba el corazón y los huesos en la oscuridad de la noche. Mucho después de mi partida, Julián regresó solo a esa villa por primera vez. El lugar que una vez llamó hogar, una prisión perfecta. Sin mí, perdió rápidamente su alma. Pequeñas motas de polvo flotaban en el aire. La luz del sol entraba a raudales, proyectando rayos nítidos. Su obsesión morbosa por la limpieza no se avivó esta vez. Caminó hacia la pequeña habitación donde una vez viví. Estaba vacío. Al irme no me llevé nada. En la pared había un leve rasguño. Lo hice hace 3 años, cuando me mudé por primera vez y lo choqué sin querer. En aquel entonces estuvo furioso durante una semana entera. Sintió que el rasguño había arruinado la perfección de su casa. Ahora extendió la mano con las yemas de los dedos recorriendo suavemente esa imperfección. La pared fría, solo ese punto parecía aún conservar algo de calor. Fue entonces cuando comprendió lentamente. Esa era la única señal de vida en esa casa fría. Siempre había creído despreciar la imperfección. Solo después de perderla se dio cuenta de que lo que realmente temía era todo aquello que escapaba a su control. Y yo, Selena, era el accidente que más deseaba controlar, pero que al final perdió por completo. Se apoyó en la pared y se agachó lentamente. En esa casa polvorienta y vacía, lloró en silencio y con amargura. Al empezar a ver el capital, fue una lucha constante. La opresión de Julián casi me asfixió. En mi momento más difícil, una persona inesperada me encontró. Era el tío Zhang, un viejo amigo de la familia Carter. Un magnate de los negocios jubilado hacía tiempo. Quedó en verme en una casa de té. Me dijo que antes de que mi padre se declarara en bancarrota, le había pedido un favor. Si algún día me topa con dificultades, debe echarme una mano. De hecho, te he estado vigilando todo este tiempo. El tío Zhang tomó un sorbo de té y dijo lentamente: durante esos 3 años que estuviste casada con Julián, quise sacarte de aquí varias veces. Pero me contuve. Tu padre decía que eres un águila joven, si no superas el temporal tú misma, no volarás alto. Quería ver si podías mantenerte en pie por ti mismo. Me miró con satisfacción. Ahora sí que lo has logrado. Y aún mejor de lo que imaginaba. Sacó un documento de su maletín y me lo acercó. Estos son algunos contactos y canales que me quedan. No mucho, pero suficiente para lidiar con el actual Julian. A partir de hoy, soy el asesor honorario de tu empresa. Adelante, chica. Si el cielo se cae, mi tío te lo sostendrá. Una corriente cálida me recorrió el cuerpo en un instante. Miré al anciano que tenía delante con el pelo canoso, y se me humedecieron los ojos. Resultó que no estaba luchando solo. Este poderoso apoyo me dio aún más confianza para enfrentar a Julián. A partir de ese momento, la balanza de la batalla empresarial comenzó a inclinarse a mi favor. Tras la desgracia y caída de Vivian, el correo electrónico privado de Julian recibió un mensaje anónimo. El remitente era desconocido. El correo solo contenía un archivo adjunto. Al abrirlo encontró pruebas más detalladas. No solo confirmaba el engaño de Vivian,
sino que también revelaba una verdad escalofriante. Resultó que durante los 3 años que estuve casada con Julian, Vivian había estado conspirando en secreto con un vicepresidente del grupo Bennett. Ese vicepresidente era una de las manos derechas más confiables de Julian. Se aprovecharon de la confianza de Julian en Vivian para transferir encubiertamente casi $300 millones de los activos de la empresa. En el correo electrónico, incluso había pruebas de su plan para incriminarme. Incluso cambiar deliberadamente el menú del banquete que preparé. Incluso alterar en secreto datos clave del informe que presenté. Todo esto para hacerme cometer errores, para que Julián me despreciara. Julián observó la evidencia, con las manos y los pies fríos. Siempre había pensado que Selena era una maquinadora, mientras que Vivian era pura e intachable. El primer amor perfecto en el que creía no solo era un mentiroso, sino también un parásito que socavaba su imperio. Y el deudor al que siempre había despreciado, silenciosamente lo protegía todo tras bastidores. La abrumadora absurdidad y la culpa lo invadieron al instante. Este correo electrónico fue el golpe de gracia que derribó sus defensas psicológicas. Finalmente comprendió lo ridículamente equivocado que había estado. ¡Qué tonto y ridículo! La noche antes de la licitación final del proyecto Century, Julián me pidió que nos reuniéramos en un club privado. Esta fue nuestra primera reunión formal desde nuestro divorcio. Estábamos solos los dos en la sala de negociaciones. Él ya no era el altivo emperador. Me sirvió una taza de té con una postura humilde. «Selena, ¿podrías dejarme este proyecto?» Su voz era una súplica. Levanté la taza, pero no bebí. «Razón». Sonrió con amargura. «El grupo Bennett necesita este proyecto, o si no, se acabará». «Tú mismo te lo buscaste», dije con frialdad. Su rostro palideció un poco. Respiró hondo y cambió su enfoque. «Sé que me odias. Pero los negocios no son como el amor. No puedes con este proyecto. Aún tengo mi última carta del triunfo. Si insistes en aprovecharla, el resultado será la destrucción mutua». Esto no era una amenaza. Fue un enfrentamiento desesperado. Quería someterme así. Lo miré y de repente sonreí. «Julián, parece que lo has olvidado. Hace 3 años me engañaste con las deudas de la familia Carter. 3 años después, ni se te ocurra usar la destrucción mutua para atarme de nuevo». Me puse de pie, mirándolo desde arriba. En mi mundo, no existe la palabra retirada. Si quieres quemarlo todo, estoy contigo. A ver quién se convierte en cenizas al final. La fuerza y la determinación que demostré lo dejaron atónito. Por fin lo entendió. Ninguna amenaza, ninguna manipulación ya funcionaba conmigo. Lo había llevado al límite. Era destruirme o darme la victoria. La decisión estaba en sus manos. La fiesta de celebración por la inclusión de Evening Star Capital se celebró en la azotea, en la cima de la ciudad. Lucí un deslumbrante vestido color cielo estrellado, de pie en el centro de la sala, recibiendo las felicitaciones de todos. Caleb estaba a mi lado, protegiéndome de la mayor parte de la socialización. Su mirada era tan cálida como siempre. Levanté mi copa y caminé hasta el borde de la terraza. Bajo mí se extendía el brillante paisaje nocturno de la ciudad. Saludé esa vista lejana, a este renacimiento ganado con tanto esfuerzo. A mí mismo. Mientras tanto, en una esquina, dentro de un discreto Rolls Royce negro, Julián observaba en silencio la luz más brillante del edificio. Su chofer lo miró por el retrovisor y preguntó con cautela: «Señor, ¿podemos volver?» Julián no respondió. Se quedó mirando fijamente durante un buen rato. Hasta que las figuras de la fiesta se dispersaron y la luz se atenuó. Solo entonces apartó la mirada, se recostó en su asiento y cerró los ojos. «Vámonos». Sabía que la jaula, una vez suya y hecha a la perfección, estaba ahora completamente destrozada. Y el pájaro que estaba dentro hacía tiempo que había volado hacia el vasto cielo que solo le pertenecía a ella. Se alejó. El destino era la clínica psicológica. Finalmente decidió dejarme ir. Y empezó, también, a aprender a dejarse ir.